esa experiencia que lógicamente tuvo que marcarte como fue tu primer viaje a Haití, y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tu Cicerone, ¿no? Con Guelín. Sí. Guelín, cuéntanos esa experiencia. Primer viaje a Haití, no recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado, no sé si en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas, y el siguiente destino era Haití, como te digo. Ahí teníamos el embajador que nos abrió las puertas de la embajada española y nos cobijó y nos dio cobertura. Y nada más llegar me dijo Juan Blázquez, que trabajaba en la embajada, dice: hay un Ungam, que es el segundo Ungam, brujo, sacerdote, el segundo Ungam más importante de la isla. Se trabaja con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Se llama Guelín Tournier y hemos localizado su teléfono, ¿no? Dice: si quieres hablamos con él. Le habíamos encargado a él que nos buscara lugares donde hiciera rituales de vudú auténtico. Nada más llegamos por la mañana muy temprano, pues como a las 12, la 1 pudimos localizar a este individuo. Esto en Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe, la capital. Y pude hablar con él, ¿no? Y fue curioso porque este tipo lo habían presentado como un tipo de mucho poder, con muchos poderes, poder no solamente económico, sino social, y también poderes de los otros, ¿no? Y se puso a hablar conmigo en francés y medio en creol, y empezó a decirme cosas de mi vida sin conocerme. Acababa de llegar a la isla y por teléfono, ¿no? Me dijo: pues tú eres así, te pasa esto, quieres esto. Y la verdad es que me llamó la atención porque acertó bastante, ¿no? Quedamos citados para el día siguiente a las 7 de la mañana con el encargo que le había dado la embajada, el cuerpo diplomático en esos países es más que Dios, ¿no? Entonces él se sentía honrado de que la embajada española le diera el encargo de buscarnos lugares donde hicieran rituales, y se prestó evidentemente a hacerlo, y quedamos a las 7 de la mañana. Porque tú querías grabar. Claro, queríamos grabar un ritual. El equipo, veníamos muy cansados del Amazonas, se quedó descansando esa mañana. Por la tarde teníamos una entrevista con el presidente y dijimos: bueno, quedamos descansando y yo me adelanto, ¿no? Doy el dato porque iba yo solo en este caso, ¿no? Aunque tenía un equipo de televisión detrás. Entonces quedé con Guelín Tournier y yo pensé que era, pues eso, un personaje místico, trascendente, y cuando me encontré con él era un golfo sinvergüenza, cargado de... el típico imagen de sudaca que tenemos, pero despectivo, ¿no? Sinvergüenza, golfo, mujeriego, todo lo que pudieras decirle, o sea, la antítesis de la imagen de un sacerdote. Nos sentamos en el coche y de repente, mientras íbamos conduciendo, me miraba muy fijamente y me decía: Miguel, ¿quieres conocer un diablo? Me decía: Guelín, venga, déjame. Yo creí que estaba bromeando, ¿no? Al cabo del rato, a la hora de dar vueltas por ahí, cuando tuvimos un montón de tiempo con él, ¿no?, me miraba y me decía: ¿quieres que te presente a mi diabla de 3 pechos, que mide 2 metros y pico? Decía: Guelín, pero eres un cachondo mental, déjame en paz, ¿no? No me creía nada de lo que contaba, ¿no? Pero fue curioso porque después de visitar muchos lugares donde no hacían rituales, en un momento determinado él me hizo comprar varias botellas de ron, me hizo comprar varias velas, y me dijo, ya me convenció, me dijo: vamos a ver a mi primo y allí vas a ver al diablo, ¿no? Como ya estábamos cerca, yo accedí y dije, bueno, que estaba muy cansado, dije: vale, vamos. Llegamos a la casa del primo de Guelín y era un lugar que no olvidaré en mi vida, porque sobre todo la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala y ahí había varios sitios para esperar, como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada, como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Pasamos dentro, me presentaron a la gente. En ese viaje yo ya estaba iniciado en la religión y me dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto porque ya era alguien en esa religión, ¿no?, en la religión afrocaribeña, y dijeron que lo que quería era ver al diablo ya que estaba allí, ¿no? Me sentaron. Antes de eso me dejaron, yo pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Me dijeron: puedes hacer lo que quieras, mientras ellos hablaban. Y en el medio de toda aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la llamo la caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela y me dejaron entrar dentro. ¿Y qué había dentro? Había huesos humanos, había cráneos, había cartas del tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por allí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Guelín empezó con una carraca a invocar en creol y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Que aquello de repente se moviera sin que nadie teóricamente hubiera dentro era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco olvidaré en mi vida porque le patinaba la R, era gangosa. Tenía como frenillo. Frenillo, exactamente. Y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no? Y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja,
dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos somos gente muy... te insultan despectivamente por la calle diciéndote blanco, ¿no? Entonces debía resultarle extraño a aquel ser que hubiera un blanco allí metido, ¿no? ¿Y el ser te habló? Hablaba en creola. A mí al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí me habló, y me habló en perfecto castellano. Me dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Y yo le dije lo que quería. Le dije, he venido a verte, me gustaría conocerte. Y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome. En un momento determinado había 2 voces o 3 dentro de la caja, y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces Guelín me decía, hay 2 diablos dentro, se están peleando, ¿no? Y el primo Guelín con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por hacerte corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba allí. En castellano. Perfecto. Y me dijo cosas de mi vida que yo me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado, que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado en las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenía que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que cuando sintiera que cogía la botella por la parte de arriba lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decían, imagínate. Yo hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? ¿Quieres...? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como 1,5 metros de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano. Yo calculo que tendría 80 y tantos años, con una perilla muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo de atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Guelín me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Te preguntaba si ese era un ser humano. Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar que no era un ser humano, que era un diablo, no el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos, y este era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Guelín y su hermano 7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza, a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Guelín por su familia. Los dos habían muerto el mismo día, en 2 accidentes diferentes, en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. Te cuento algo más. Cuando yo salí de la historia le dije, Guelín, salía absolutamente alucinado, le dije, Guelín, yo esto quiero grabarlo. Él me había ofrecido, incluso me ofreció en esa sesión, por 10.000 pesetas, grabar un ritual en el que yo podría grabar cómo sacrificaban a un niño pequeño, a un bebé, a un niño de menos de 1 año, ¿no? Efectivamente yo me negué, ¿no? Pero imagínate, pedía solamente 10.000 pesetas. Yo le ofrecía hasta $500.000, llevábamos presupuesto en ese viaje, hasta $500.000 de pesetas, que para ellos era una fortuna como de 50, 60, 100 millones de las antiguas pesetas para nosotros. Y él dijo, claro, lo aceptamos, porque para él era solucionar la vida de suya y de varias generaciones. Dijo, pero como es una cuestión de religión, tengo que preguntarle al diablo, a ver si quiere. Al día siguiente vino con la noticia de que el diablo no dejaba grabarse y que no podía hacerlo. Pero la mayor razón que yo pienso que era cierto, aparte de ese dinero increíble que yo ofrecí, es que acertó en todo lo que me dijo 6 o 7 años después. Yo volví de Haití y tuve una enfermedad que estuvo a punto de llevarme a la tumba, y ocurrió todo lo que ese diablo me había pronosticado 6 años antes. Y ahí comienza tu particular odisea en busca del misterio y en busca de toda esta historia. De ese diablo, sí señor. Miguel Blanco,